Quiero que vayamos a la palabra del Señor y empecemos a detenernos allí un poquitico en lo que es la gran comisión como tal. Quiero que vayamos por un momentico, permítame un momentico, aquí la buscamos. Bueno, quiero que empecemos a ir a Mateo capítulo número 28. Y yo sé que ese pasaje es muy famoso, pero a medida que vayamos avanzando en la palabra del Señor, vamos a profundizar en él. Mateo capítulo número 28 y versículo número 18. Nos encontramos allí el texto base o el texto primordial de lo que es la gran comisión. Dice la palabra del Señor, Mateo 28, 18, dice allí la escritura: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Es decir, que la gran comisión nos habla a usted y a mí de un poder, potestad. Potestad es poder, es autoridad. La gran comisión es algo que el Señor Jesús nos ha encomendado con poder y autoridad. Amén. Y entonces con ese poder y esa autoridad que el Señor Jesús tiene, nos la delega a cada uno de nosotros. Versículo 19 nos dice: por tanto, id y haced a todos la oración de fe. No dice eso, ¿verdad que no? No dice eso, que sea la gran comisión. No estoy diciendo que cuando vayas a evangelizar no hagas la oración de fe, pero no es lo que es hacer la gran comisión, porque muchas iglesias lo que generalmente hacen en el momento de salir a evangelizar es ir y hacerle repetir a una persona una oración de fe, que no está mal, pero no es eso la gran comisión. La gran comisión es ir y hacer ¿qué? Un discípulo. Ir y hacer un discípulo, y un discípulo no se hace en 5 minutos. Una persona puede hacer una oración de fe en 5 minutos. Y entonces la conocí: hola, ¿cómo está? ¿Te gustaría recibir a Cristo en tu corazón? Repite esta oración conmigo: Señor Jesús, he sido pecador, etcétera, te recibo hoy, te acepto como mi Señor y suficiente Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida, amén, amén. Unas cuantas frases más y ya. En 5 minutos se hace eso, de hecho menos. Ya lo acabé de hacer como en 30 segundos. Entonces en menos tiempo se hace eso. ¿Cuánto tiempo tardará hacer un discípulo? Como que más, ¿verdad? Como que hacer un discípulo nos va a tomar más de 5 minutos. Hacer un discípulo nos va de hecho a tomar más tiempo que un día. Nos va a tomar de hecho varios días. Es ahí donde está la importancia de seguir visitando a esa persona, de seguir contactándonos con esa persona, de seguir llamando a esa persona, de seguir sentándonos con esa persona a hablar, pero no cosas que no edifiquen, sino hablar de la palabra del Señor, mostrarle el camino. Ahora vas a conducirte por aquí, esto es la oración, esta es la palabra del Señor, la importancia de ir a una congregación, de asistir a la iglesia, y así se va haciendo un discípulo. Luego llevarlo a las aguas, al bautismo, y de hecho lo dice ahí la palabra del Señor: y de hacer discípulos a todas las naciones. Eso es una tarea que se debe hacer en todos los lugares, pero puntualmente donde Dios nos ha puesto. Bien lo dicen muchos predicadores y muchos pastores lo han dicho: mucha gente quiere ir al África, pero no salen a evangelizar en el propio barrio. Y entonces quieren irse por allá a las misiones, a la África o a la Guajira o al Amazonas, o yo no sé, esos lugares de pronto que llaman mucho la atención de un campo misionero. Pero venga, esa tarea primero se debe comenzar a hacer donde estamos, y cuando la estamos haciendo donde estamos, nos comenzamos a extender, a ensanchar. Y también, si Dios tiene ese llamado para tu vida, gloria al Señor, Dios lo saca a las naciones, Dios lo saca a otras ciudades, Dios lo saca a otros países. Amén o no amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor: ir a todas las naciones. Luego dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que el evangelismo real tiene y está amarrado, ligado al bautismo.
Note cómo el bautismo está allí comprometido con el bautismo. El evangelismo está comprometido con no solamente hacerle una oración de fe a una persona, no solamente con entregarle un material de literatura a una persona, sea un volante, sea una Biblia, sea una mini Biblia, sea cualquier cosa que se le pudiese llegar a obsequiar a la persona. Va más allá, va con realmente enseñarle a esa persona el contenido de esa bibliecita, de esa Biblia, va con enseñarle a esa persona el contenido de la palabra del Señor y llevarla a las aguas. Así se hace la gran comisión. Mateo 28:19 entonces nos lo dice así, y el versículo número 20 luego nos dice, enseñándoles. ¿Qué hay que hacer en el evangelismo? Enseñar. Entonces el evangelismo no solamente va a estar amarrado a un bautismo, sino va a estar también muy comprometido con la enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que hay que enseñar? Dice ahí la palabra de Dios, que guarden todas las cosas que os he mandado. Note cómo el evangelismo se nos cae la barrera de ir allá a evangelizar de una manera superficial, o rápida o acelerada. Entonces, mire que el evangelismo es de mucho detalle, de mucho tiempo, de mucho compromiso, porque no podemos hacer todo eso en 5 minutos. Ahora, cuando hablamos de enseñar, esto es importante. Todas las personitas que están saliendo a evangelizar de aquí de la iglesia, presten mucha atención, porque enseñar tiene su ciencia, ¿cierto que sí? Enseñar tiene su forma. La enseñanza tiene pedagogía, didácticas, ¿verdad? La enseñanza tiene su forma. ¿Cuántos estuvimos en el colegio y tuvimos en el colegio o en la universidad profesores a los que no les entendíamos nada? ¿Cierto que sí? Y otro profesor que de pronto llegaba a dictar la misma cátedra y a veces sí se le entendía. Y uno decía, pero es que al otro profesor yo no le entiendo nada y a usted sí. ¿Cierto? ¿A cuántos les pasó? A mí me pasó. Y entonces eso tiene que ver con una persona que sepa enseñar. ¿Será que en el evangelismo no puede llegar a pasar lo mismo? Claro. Hay gente que de pronto en el evangelismo pudiesen llegar a salir a hablar con alguien y se encuentra con una persona y póngale de pronto atención a esto. Entonces llega y comienza venga para acá, David. Y entonces voy a evangelizar hoy a David, por ponerle la ilustración. Entonces vamos a hacer de cuenta que David aquí es una persona que no conoce de Dios. Entonces lo saludo, mucho gusto, y entonces le voy a hablar de Cristo. Y entonces yo le empiezo a decir, por ejemplo, términos como, ¿sabías que el Mesías es tu redentor? ¿Le estoy diciendo una mentira? No, pero él muy seguramente, si no conoce de Dios, va a decir, ¿qué es? No es que la palabra de Dios no dice que tú caíste, que tú no estás bajo la gracia, sino estás en la carne. Esos términos, ¿será que una persona inconversa los va a entender? No, es que Dios te está llamando hacia la expiación. ¿Será que lo va a entender? No. Es que Dios te quiere redimir. Mira, Cristo te ha redimido en la cruz del Calvario. Jesucristo, Él quiere expiar tu pecado. Él quiere justificarte en este día. Él quiere regenerarte en este momento. Yo creo que lo máximo que Él entendió fue que, ¿qué me dijo? Que yo era un degenerado, algo así, regenerado, algo así le entendí. Fue lo único que le alcancé a entender. Pero no va a entender los otros términos, ¿verdad que sí? No los va a entender. Y entonces si yo le empiezo a hablar de esa cantidad de cosas que la gente que no va a una iglesia no está familiarizada con esos términos, ¿será que van a entender? No van a entender. Pero si yo sé enseñar, como dice el versículo número 20, enseñándole, entonces si yo aplico la enseñanza y yo le empiezo a explicar, mira, lo que pasa es que sabes que es pecar, y entonces la persona, bueno, ¿qué crees que es pecado? Bueno, yo sé que él me va a contestar que es correctamente, porque pues es un muchacho de aquí en la iglesia. Pero entonces mira, pecar es ofender a Dios. Ah, bueno, entonces es que no falta la persona que está evangelizando y entonces pecado es amartía. Y entonces amartía, ¿qué significa amartía? Amartía significa en griego que es errar en el blanco. Bueno, pues gloria al Señor por todo el conocimiento que tiene la persona, pero la persona que no conoce de Dios, toca darle ¿qué? Leche, no vianda.
Toca hablarle con leche y no vianda. Entonces, mira, pecar es ofender a Dios. ¿Tú crees que has ofendido a Dios? Y entonces la persona comienza a contestar, sí, no, algunas personas sí, no, bueno. Entonces mira, la ofensa contra Dios, cuando ofendemos a Dios, lo que hacemos es que nos separamos de Dios. El pecado nos separa de Dios, lo dice Romanos, la epístola a los Romanos, capítulo número 3, 23, lo dice también allá 6, el Romanos 6. Bueno, nos enseña la palabra que la paga del pecado es muerte. Un ejemplo, esa es otra palabra, la paga del pecado es muerte. Bueno, listo, pero él como que, bueno, muerte, pero aquí estoy vivo. Y yo estoy viviendo un pecado, pero aquí estoy vivo. Entonces, no, mira, lo que pasa es que es una muerte espiritual. ¿Sabes lo que es una muerte espiritual? La muerte espiritual es estar lejos de Dios, es que en tu interior no hay vida, es que por dentro estás vacío, es que por dentro te sientes sin Dios. Y entonces le comienzo a explicar. Ahora, Jesucristo quiere perdonar tus pecados, porque al cielo no vas a poder entrar sin Él. Jesús quiere venir a reconciliar tu vida con Dios. Y note entonces cómo estoy utilizando términos más familiares que una persona del común pueda llegar a entender. Gracias, David. Entonces, una persona que del común pueda llegar a ¿qué? A entender, ¿verdad? Hay muchos métodos, pero entonces la cuestión es poder explicarle a la persona de tal manera que la persona entienda. Porque si yo me pongo a predicar, y sobre todo me pongo a predicar cosas, mire, una predicación dejémosla ¿para dónde? Para la iglesia. ¿Amén o no amén? En el evangelismo no es una predicación. El evangelismo es explicar el plan de salvación. La predicación dejémosla para los espacios de una iglesia donde la iglesia ya conoce y donde ya han venido recibiendo vianda. Y eso que aún dentro de la misma iglesia a veces hay que dar leche, ¿o no? Dentro de la misma iglesia a veces hay que dar leche. Pero las predicaciones fuertes, gruesas, hay que dejarlas es para dentro de una iglesia, dentro de una congregación. A la personita nueva, uno no le puede empezar allá a decir, es que usted está bajo las obras de la carne. Imagínese uno diciéndole eso a una persona inconversa, es que usted está en la carne, esas son obras de la carne. Pero pues aunque yo le estoy diciendo una verdad, yo más bien tengo que traducirle ese mensaje a una forma que la persona pueda entender. Porque ¿cómo así que obras de la carne? Miren, una persona inconversa le hablan de obras de la carne, ¿y qué es lo primero que pensará? Se imaginará la carnicería por allá, el churrasco, el chorizo, yo no sé, porque carne, pues carne, la carne del almuerzo, la carne que me comí, yo no sé, el domingo, yo no sé cuándo. Pero usted y yo que estamos familiarizados sabemos que la carne tiene la connotación del pecado, de lo que ofende a Dios, ¿verdad? Pero la persona que no conoce a Dios, esos términos no son para evangelizar. Tenemos que traducirle el mensaje, porque la Biblia nos está diciendo que enseñándoles, y en la enseñanza vaya y usted enséñele a un niño álgebra. ¿Será que sí? No, ¿verdad? Al niño, ¿qué le tiene que enseñar? Los numeritos, de pronto, bueno, un niñito más pequeñito, el número, este es el 2, este es el 5, este es el símbolo del más, esta es la multiplicación, esta es la resta. Pero vaya, enséñele química a un niño. No, pues todo tiene un proceso. Entonces yo no puedo ir a evangelizar con una cantidad de información que la gente no entiende. Dice la palabra del Señor para que continuemos enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la gran comisión desde la perspectiva de Mateo, del Evangelio de Mateo. Quiero que vayamos por favor a Marcos 16:15, porque quiero que hoy estemos estudiando la gran comisión de esta manera, con los evangelios sinópticos. Marcos capítulo número 16 y versículo número 15. ¿Sabía que siempre que hablamos de la gran comisión, casi el 97%, 98% de la iglesia siempre se va a Mateo 28:19 y olvidan que en los otros evangelios también está la gran comisión? Entonces mire qué bonito es mirarla allí en los evangelios sinópticos. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 16 y versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad a toda criatura. Dice ahí la palabra del Señor. Entonces note que hay una leve variación. Mateo, ¿qué nos decía? Vayan a todas las naciones. Muy bien, aquí pues no nos está contrariando.
está utilizando unos términos diferentes, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Vayan por todo el mundo, y aquí dice, predicad a toda criatura. Entonces, el evangelismo tiene que ver con la predicación, pero no con la predicación de vianda, sino, como se lo acabé de explicar en Mateo, con la predicación de leche. Amén. Con la predicación de leche, porque tenemos que enseñar cosas que la gente pueda entendernos, y si no, la gente queda perdida completamente. La gente queda completamente perdida. Veía yo el caso de un pastor, que ese pastor estaba enseñando sobre la parábola de la tierra, y lo estaba haciendo para el evangelismo, para evangelizar un grupo de personas. Y entonces evangelizó sobre la semilla que cayó junto al camino, la semilla que cayó en pedregales, la otra semilla que cayó entre espinos, y la que cayó en buena tierra. Y al evangelizar, le dijo a la persona que estaba evangelizando: ¿tú cuál crees que eres? ¿Cuál crees que eres? ¿En dónde estás hoy? ¿Entre espinos? ¿Entre pedregales? ¿Entre el camino? ¿O en buena tierra? ¿En dónde estás tú? La persona dijo: no, yo estoy entre espinos. Yo le veía la cara y esa persona no estaba ni entendiendo nada, porque la persona estaba diciendo: no, yo estoy entre espinos porque mi vida hoy está golpeada. O sea, la estaba llevando era por otro lado. No, mi vida estaba bien espinos y demás, pero no estaba entendiendo realmente el significado de que ese pastor le estaba predicando, de que había una tierra que son espinos, otra tierra que es buena tierra, otra tierra que son pedregales, otra tierra que es junto al camino. Entonces, si una persona no nos entiende, no va a recibir a Cristo. Necesitamos que la persona entienda. Si no entiende, no hicimos nada. No hicimos nada, mi hermano. Dice aquí la palabra del Señor: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Versículo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Note cómo una vez más en la gran comisión, en el evangelismo, se relaciona el término del bautismo, y dice la palabra el que cree. Pero ¿qué van a creer? Entonces, para que crean bien, hay que explicarles bien, porque si yo les estoy explicando, ¿quién sabe qué cosas? ¿Sabe que hay muchas iglesias que se han definido a evangelizar, y su evangelismo no es un evangelismo? ¿Cómo así? Es una invitación. Y hay personas, iglesias, que evangelizan es invitando a la gente. Entonces, te invito a la iglesia, listo, y la gente llega porque lo invitaron a la iglesia. Y de pronto vino un culto, vino 2 cultos, vino 5, vino 10 cultos, porque lo invitaron a la iglesia, pero no lo han evangelizado. Lo que han hecho es invitarlo a que asista a la iglesia. Lo invito el domingo a la iglesia, y está bien, claro, dentro del evangelismo hay que invitar a la gente, pero una cosa es invitar a la persona, otra cosa es realmente explicarle a la persona el plan de salvación. Hay gente que puede llegar a una iglesia por una invitación, pero no llegaron a Cristo porque no se les expuso el plan de salvación. Hay gente que pudiera estar dentro de una iglesia 6 meses, 1 año, allí metidos dentro de la iglesia, sin haberse arrepentido nunca, porque lo único que hicieron fue invitarlos a la iglesia. Llegó a la iglesia, le pareció bonita la iglesia, le gustó la alabanza, le gustó, no sé, la hermandad, le gustó que se sintió acogido, se quedó dentro de la iglesia, pero como no se le explicó el evangelio, no se le explicó el plan de salvación, nunca se arrepintió. Hizo de pronto una oración de fe, pero no fue genuina, no fue real, o no fue allí con esa certeza. Dice la palabra de Dios: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sigue diciendo el versículo 17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en la gran comisión que nos enseña el libro de Marcos, note que hay una variación a la de Mateo. Qué variación tan hermosa, que nos está incluyendo las señales, los prodigios, los milagros, las liberaciones. Mateo no nos habló de eso, aunque ya lo sabemos, ¿no? Pero Marcos nos está hablando dentro de la gran comisión, que cuando tú y yo vamos a evangelizar, esas señales seguirán a los que
a los que creen, y en su nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño, tomarán en sus manos serpientes y no va a pasar nada, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y habrán señales. Entonces pidámosle a Dios que esas cosas acontezcan en el evangelismo, amén. Esa es la gran comisión según Marcos. Esa es la gran comisión según el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos nos amplía la gran comisión. Mateo como que solamente se limita un poquito a decir, id de hacer discípulos y enséñeles y ya. Pero note cómo Marcos nos empieza a hablar de los milagros, de las señales, de los prodigios, de la liberación. Entonces usted no se le haga raro que esté evangelizando a alguien y de pronto se rebote un demonio ahí y usted le corresponda administrar una liberación. Pero eso es hermoso. ¿Sabe por qué es hermoso? Así sea en plena calle o en plena casa, usted fue a hacer una visita y ministró una liberación, y los de la casa, ¿usted cree que se van a entregar a Cristo? Claro. La gente queda, venga, ¿qué pasó ahí? Esa persona estaba mal y vea, le hicieron una liberación, oraron por esa persona, y yo también quiero de Cristo, porque esas señales tienen que ver con el evangelismo. Usted va a algún lugar, ora por un enfermo y que Dios se glorifique y sea sano, amén. ¿Ahí será que más personas no se van a entregar a Cristo? Claro que sí se van a entregar a Cristo, porque usted fue allá con el poder de Dios y oró por ese enfermo, y ese enfermo recibió su milagro, y entonces esa es la gran comisión. Entonces aquí nos toca meternos más con el Señor. Señor, úsame, porque esto no solamente es de ir a entregar un volante, esto no solamente es de ir a salir con una pancarta. Esos son métodos, esos son estrategias. Esto no es de ir allá con la cajita de lo que estábamos dando que día, o con el campamento de jóvenes. No, esto va más allá. Mire que la Biblia nos está hablando, vaya con milagros, vaya con señales, vaya y eche fuera al diablo, vaya y eche fuera demonios. Las iglesias que dicen que para qué echar fuera demonios, y la gran comisión está diciendo que cuando se evangeliza, hasta allá afuera en la calle hay que echar fuera demonios. Mire cómo es la Biblia, porque hay iglesias que ya no echan fuera demonios, hay iglesias que no reprenden al diablo. Y si se lee la gran comisión, según Marcos, nos está diciendo que allá al inconverso se le eche fuera al diablo. Claro, dependerá de la guía, la dirección del Espíritu Santo. No quiere decir que ahora toda persona que usted entonces le entregue un volante, entonces ya fuera Satanás, suéltalo, no, porque no, eso depende, eso tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Usted comienza a orar, y si se da allí la manifestación, pues usted ministra. Si no se da, pues bueno, Dios tendrá el momento de libertarlo y ya, no pasó nada. Pero tiene que haber una guianza del Espíritu Santo, tiene que haber una guía del Espíritu Santo. Yo he ido a lugares donde hemos hablado a personas por primera vez, y la gente empieza a llorar. Empiezan a llorar y empiezan a quebrantarse. El Espíritu Santo empieza a orar, y empieza allí Dios a ministrar, hasta con palabra de ciencia o bueno, de otras formas, y Dios comienza a orar. Entonces, que Dios nos unja a todos, amén. Que Dios nos llene a todos, que Dios haga su bendita voluntad y su obra en nuestras vidas. Entonces, en el evangelismo, cuando vamos a salir a evangelizar, no solamente nos preocupemos por los volantes o por las Biblias o por la literatura. Ahí es importante estar en tiempos de ayuno. Señor, úngeme para que yo vaya con tu poder. Señor, úngeme para que yo vaya, Señor, a hacer esa visita y tú te glorifiques en esa casa, en esa familia. Señor, úsame, Señor, que yo sea allá, que no sean mis labios, sino que seas tú hablándole a esa persona. Eso es uno llenarse de Dios, para cuando ya vayamos a evangelizar o estemos saliendo constantemente, se puedan ver todas estas manifestaciones de Dios. Vamos a ir a Lucas, capítulo número 24, porque Lucas también nos habla de la gran comisión. Lucas, capítulo número 24, versículo número 46. Dice la palabra de Dios, Lucas 24, 46. Esta es la gran comisión con la perspectiva del Evangelio de Lucas. Dice la palabra de Lucas 24, 46. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Versículo 47, y que se predicase en su nombre
el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Entonces note cómo una vez más está allí involucrado todas las naciones, todos los lugares. Esa es la gran comisión según el Evangelio de Lucas. Era necesario que se predicase, o es necesario que se predicase en su nombre. ¿En el nombre de quién vamos a evangelizar? Buenas, es que yo soy de la iglesia de Bethesda, venimos de la iglesia de Bethesda. No, gloria a Dios, claro, les damos la información de la iglesia, pues para que obviamente lleguen a la congregación, se congreguen y aquí poder cuidarlos, pastorearlos, atenderles, recibirles. Pero nosotros no vamos en el nombre de una iglesia, nosotros vamos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, dice ahí la palabra del Señor, que se predicase en su nombre. ¿Qué se tiene que predicar? Ahí donde yo le hablo que lo que se tiene que predicar en el evangelismo es leche, arrepentimiento. Esos púlpitos de allá de la calle, esos púlpitos de allá de las casas, y le hablo púlpitos porque se terminan volviendo púlpitos donde la gente predica, donde usted y yo predicamos, no son para predicar teología profunda, no son para predicar por allá una hermenéutica, una exégesis profunda. Allá hay que predicar el arrepentimiento. Pero para mí es muy básico eso, sí, pero para el que está oyendo no es básico. Para el que está oyendo es lo que necesita oír: arrepentimiento. Ese es el evangelio, que necesita arrepentirse de sus pecados, que necesita cambiar. Note cómo aquí no está hablando de que se predicase la sanidad. Ojo con eso, porque el evangelismo no es predicar sanidad. Eso ya lo hemos hablado muchas veces. Es que estás enfermo, ve a la iglesia que Dios te va a sanar. Ese no es el evangelismo. Eso es una bendición y es una añadidura. Que si una persona llega enferma a una iglesia y llega a Cristo y le cree y tiene fe en el Señor Jesucristo, por la llaga de Cristo puede ser curado. Amén, pero eso no es el evangelismo. El evangelismo es el arrepentimiento de pecados. Ese es el mensaje del evangelismo. Es que usted está aguantando hambre, no tiene trabajo, tiene muchos problemas económicos. Mira, yo lo invito a la iglesia para que Dios lo bendiga. Ese no es el evangelismo. Esos son bendiciones. Eso sería un mensaje y eso sería una prédica de bendición, de que Dios bendice, que Dios prospera, de que Dios le puede abrir puertas. Pero ese no es el evangelismo. El evangelismo es el arrepentimiento, el perdón de pecados. Ese es el evangelismo. Entonces usted, cuando Dios le permita estar en este púlpito predicando, usted escoge el tema libremente. Y si Dios le pone a hablar de finanzas, habla de finanzas. Si Dios le pone a hablar de sanidad, habla de sanidad, y que gloria a Dios hayan sanidades. Si Dios le pone a hablar de restauración familiar, gloria a Dios, predica aquí de restauración familiar, o de lo que quiera, doctrinalmente sana. Pero allá afuera, cuando vayamos a evangelizar, el mensaje tiene que ser arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Habrán muchas formas de exponer el mismo mensaje? Sí. ¿Hay muchos textos? Sí. ¿Hay muchos versículos? Sí. Pero el mensaje siempre tiene que ser el mismo. Tú eres un pecador y necesitas a Cristo Jesús, que es el que limpia tus pecados, es el que perdona tus pecados. Tú estás lejos de Dios por tu pecado, porque has ofendido a Dios. Necesitas a Cristo Jesús. Él es el que reconcilia tu vida con Dios. Básicamente ese es el mensaje del evangelismo. Dice el versículo 48: y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, según Lucas, el evangelio de Lucas también nos habla de que para ir a hacer esta obra necesitamos ser investidos del poder del Espíritu Santo, porque se necesita. El evangelismo es uno de los frentes de trabajo dentro de una iglesia más fuertes. Cosa que el diablo ataque dentro de una iglesia, el evangelismo, cosa tan fuerte que se levanta allí, porque el diablo no quiere soltar las almas que él tiene allí bajo su poder. Y el evangelismo, el diablo lo ataca muy fuertemente. A todos los ministerios el diablo los ataca, pero el evangelismo, el diablo se le levanta con mucha furia, mi hermano. Entonces necesitamos estar investidos del poder de lo alto. Investidos del poder de lo alto, porque entonces ahí es donde empiezan los hermanos a decir: pastor, salí a evangelizar, llegué a la casa y se me levantó el diablo.
Bueno, pues eso puede llegar a acontecer, pero si usted está investido del poder de Dios, usted va a poder contrarrestar ese ataque del diablo. Pero ¿y si no? Entonces ahí nos termina el diablo haciendo retaliaciones, atacando, y uno, como no se preparó, entonces eso también se vuelve un problema. Se vuelve un problema. Es pasada una persona que le encomendamos una tarea de empezar a evangelizar y el diablo hasta la sacó de la iglesia. Es tremendo porque cuando la personita se empieza a meter a servirle al Señor, pero no cuida de su comunión con Dios, no está firme, el diablo no se va a quedar ahí mirando, ay, tan bonito como está evangelizando y ya. El diablo se levanta, y si la persona no está allí buscando de Dios, no está allí llenándose del Espíritu Santo, esa persona después el diablo la vuelve nada. La persona, el diablo coge y le golpea, le daña, le tira, le lanza ataques allá a la persona. Entonces necesitamos investimiento del Espíritu Santo. ¿Se le está ampliando el panorama de la Gran Comisión? ¿Cierto que sí? Porque uno como que solamente Mateo 28, 19. Mire que entonces la Gran Comisión tiene que ver con ir a ser discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñarles que guarden todos los mandamientos del Señor, pero aparte de eso que hayan señales, prodigios, liberaciones, según Marcos. Aparte de eso, aquí dice que tengo que ir a predicar el arrepentimiento. Dice la palabra del Señor que es ser investido del Espíritu Santo. Entonces la Gran Comisión es más completa de lo que la gente promedio de una iglesia cree que es. Va mucho más allá. La Gran Comisión va más allí. Juan capítulo número 20. Vamos ahora a mirar, según la perspectiva de Juan, la Gran Comisión. Juan capítulo número 20 y versículo número 21. Dice la palabra del Señor. Entonces, esta es la Gran Comisión según Juan. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Los está enviando, esa es una comisión, los comisiono, los envío, les digo vayan. Entonces ahí esa es la Gran Comisión. ¿Los envía a qué? Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Note que se nos vuelve a afirmar la idea de que para ir a hacer la Gran Comisión necesitamos recibir del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo, poder del Espíritu Santo, dones del Espíritu Santo. Necesitamos buscarlo, mi hermano, llenarnos del Espíritu Santo. Dice el versículo número 23: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Qué palabra más dura y más fuerte que es este versículo, porque Jesús dijo: usted tiene la capacidad de remitir pecados de la gente o de retenérselos. O sea que es la responsabilidad suya. Si usted le habla a alguien, usted va a ser instrumento para que ese alguien se convierta, pero si usted se calla al evangelio, va a ser culpable porque le retuvo los pecados. Qué cosa tan difícil eso. Pero esa es la Gran Comisión según Juan, según el Evangelio de Juan, Jesús lo expresó, y es como otro complemento más. Jesús diciéndole: ustedes, si no hablan, van a ser culpables del pecado de la gente, porque se lo van a retener allí. ¿Y cuánta gente no hay así en el evangelismo, no? Que de pronto como que no, yo a esa persona no le voy a hablar. ¿Qué estamos haciendo con esa actitud? Reteniendo de los pecados a esa persona. Siga pecando. Yo a esa persona no le hablo, que esa persona siga pecando entonces. A esa sí le voy a hablar, entonces a esa sí le voy a ir a remitir los pecados. No, mi hermano. Eso no lo podemos hacer. La palabra de Dios, algo que tenemos claro aquí en estos 4 evangelios, es que no hay que callarle el evangelio ¿a quién? A nadie. A todas las naciones tenemos que ir a predicarles, a todos. Y notemos que cuando se habla de naciones en la Biblia, podría darse muy la connotación de ir a predicarle a los gentiles, porque los judíos estaban encerrados. La salvación es nuestra, solo nuestra, y nada para nadie más. Solo nosotros vamos a ser salvos. Y Jesús les dice: no solamente ustedes, también ellos van a ser salvos, los gentiles, las otras naciones también van a ser salvos. Y entonces ellos tienen que empezar a romperse en allí esos esquemas y decir: oiga, solamente yo no puedo ser salvo, el de allá también tiene derecho a ser salvo. No que se lo merezca, ni yo tampoco lo merezco.
Es que el Señor Jesús también murió por esa persona. ¿Será que el Señor Jesús no murió por el vecino que es todo difícil con usted? Claro, pero entonces usted no le puede callar el evangelio. ¿Será que el Señor Jesús no murió por allá por la persona que a usted le cae mal? Sí. No falta el que diga, pastor, a mí no me cae mal nadie. Bueno, gloria al Señor. Pero si le llega a caer mal a alguien, Jesús también murió por ese alguien. Jesús también murió por el ladrón. Jesús también murió por el asesino, por el violador. Jesús murió por el homosexual, por la lesbiana. Jesús murió por aquellos que hoy niegan a Cristo, por los ateos. Jesús murió por todos ellos. Es decir, que nosotros tenemos que ir a predicar la palabra de Dios a cada uno de ellos. Note que entonces la gran comisión, ojalá que usted esté haciendo una gran comisión completa. Los que les gusta tomar apuntes, colocan ahí de título gran comisión, y la gran comisión entonces ya no solamente es Mateo 28, 19, sino que como que ya la gran comisión se vuelve casi una página completa, porque es harto, la gran comisión es harto. Entonces cuando salgamos a evangelizar, no le retenga el evangelio a nadie, más bien, no le retenga los pecados a nadie, vaya y remítale los pecados. ¿Qué es remitirle? Quitárselos, remitírselos a Cristo, páseles los pecados a Cristo. ¿Usted tiene el poder de hacer eso? Sí, porque Dios te usa, no lo haces tú, lo hace Dios a través de tu vida. Entonces tú eres ese instrumento para que los pecados de alguien más lleguen a la cruz. Hechos, capítulo número 1 y versículo número 8. Vemos, según la continuación de Lucas, porque Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas. El libro de los Hechos es casi el mismo Evangelio de Lucas, y forman casi un solo libro. Lo que pasa es que el Evangelio es el Evangelio y Hechos pues son los hechos de los apóstoles, pero es la continuación. Por eso es que el libro de los Hechos empieza diciendo, como se lo dije en el primer tratado, o Teófilo, acerca de las cosas que pues ya sabemos y son ciertísimas para nosotros. O sea, es la continuación de Lucas. Hechos capítulo número 1 y versículo número 8, dice la palabra de Dios. Gran comisión según la continuación de Lucas, que es el libro de los Hechos, según el libro de los Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa es la gran comisión. Note cómo nuevamente se nos vincula al Espíritu Santo, el investimento del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Luego dice, y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y una vez más lo dice, hasta lo último de la tierra. Se nos vuelve a afirmar la idea que necesitamos el investimiento del Espíritu Santo para ir a predicar. Necesitamos el investimiento del Espíritu Santo para ir a evangelizar. Esto no puede ser un trabajo en la carne, mi hermano. No podemos pretender ganar almas espiritualmente haciendo un trabajo en la carne. Mucha gente quiere ganar almas, que es un trabajo espiritual, estando en la carne. Hay muchas iglesias que salen en la carne a evangelizar y entonces salen a hacer obras de teatro. No estoy en contra de las obras de teatro, nosotros también las hemos hecho. Y entonces salen allá a hacer lúdicas, salen allá a hacer diferentes cosas en las calles, que vuelvo y se lo digo, no estoy en contra de nada de eso, pero todas esas son cosas que humanas. Todas esas cosas son métodos humanos. Eso es ir en la carne. Mire, uno puede contratar un grupo de actores de alguna universidad que estudien artes, que estudien esa profesión, no se me olvida en este momento, bueno, para ser actores, y se contratan y se ponen una puesta en escena y de seguro van a actuar mejor y hacen la obra de teatro mucho mejor que el pueblo cristiano. Pero ¿están en qué? ¿En el espíritu o en la carne? En la carne. Es decir, que finalmente la obra de teatro no es la que está llevando el mensaje, es el medio por el cual se está llevando. Pero si usted y yo queremos ganar almas, ha tenido que haber sido necesario, previo a esa obra de teatro, doblar las rodillas. Señor, úngenos. Señor, ministra. Señor, Padre, que esas personas que van a estar allá haciendo esa obra de teatro, Señor, tú las utilices, que la gente que vaya a ver ese dramatizado sea tocada, Señor, que tu Espíritu Santo esté convenciendo de pecado, justicia, juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Un trabajo muy arduo de oración. Queremos ver fruto en el evangelismo, nos toca doblar más rodillas. Pero es que yo he salido y no llega nadie. Doble rodillas. Doblemos rodillas, mi hermano.
Doblemos rodillas. ¿Usted qué cree que para el campamento de jóvenes que se hizo, 95 jóvenes y llegaron 10 a la iglesia, y usted cree que no ha tocado doblar rodilla por esos muchachos? Aquí está la hora que todavía seguimos doblando rodilla por esos muchachos. Porque listo, sabemos que los 95 de pronto no iban a llegar, porque esa es la pesca. Se tira un anzuelo y como puede que salga un pez, como puede que se coma la carnada ya. Así es la pesca. Se tiran las redes y el mismo Pedro dijo: toda la noche tiré las redes y no he pescado nada, pero más en tu nombre las voy a volver a lanzar. Las lanzó y ahí sí sacó peces, pero porque ahora sí tenía la ayuda de Cristo. Entonces el evangelismo es lo mismo. Hay días donde se puede evangelizar, como puede que llegue, puede que no, pero sí nos toca, mi hermano, orar. O sea, el evangelismo yo creo que tiene un 90% de oración y un 10% de ir a hacer. Y ese 10% es toda esa página que algunos han estado anotando, toda esa gran comisión. O sea que ese 10% tiene mucho trabajo por hacer. Entonces póngale cuánto hay que orar. Entonces póngale, si todo ese trabajo que estamos leyendo hoy, todo ese trabajo que estamos hoy estudiando es apenas un 10%, calculándole así muy rápidamente, entonces ¿cuánto no hay que orar para que lleguen las personas a Cristo? Es mucho lo que hay que ayunar, orar y clamarle al Señor. Es mucho, mi hermano, lo que hay que ir a pedirle al Señor, de que Dios sea convirtiendo esas almas pues para Dios. Amén. Esa es la gran comisión. Yo quiero que, para ir terminando el mensaje de hoy, vayamos a 1 Corintios capítulo número 1, por favor. Sí, 1 Corintios capítulo número 1. 1 Corintios capítulo número 1 y el versículo número 17. Dice el apóstol Pablo respecto aquí a la palabra del Señor, lo siguiente: dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a ¿qué? A predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces el apóstol Pablo, bueno, aquí en la iglesia de los Corintios, o más bien en esta región de los Corintios, tenía allí la prioridad, no tanto de bautizar a la gente, sino primero de predicar la palabra del Señor, porque por lo general mucha gente se quiere bautizar. Y eso también nos ha llegado a pasar aquí en la congregación, de que hay gente que se quiere bautizar, pero en realidad quieren es bautizarse por otro motivo diferente a realmente comprometerse con Dios. No quieren buscar del Señor realmente, solamente ven el bautismo como algo como que emocionante, como algo para poder tomar la Santa Cena después, es un decir, o bueno, hay gente que tiene varios puntos de vista del bautismo. Pero también hemos visto gente que después del bautismo vuelven atrás, no tenían raíces firmes, no tenían allí firmeza. Entonces el apóstol Pablo dice: esto no se trata de coger a una personita y ya aceptó a Cristo y rápido, bautícese. No, venga, el trabajo tiene que ser con paciencia, tiene que ser bien hecho, que cuando se bautice lo haga de verdad, con compromiso, que cuando dé ese paso realmente no sea a la ligera, sino que realmente lo dé con seguridad. Hemos oído mucha gente, yo sé que usted también, que la persona dice: yo me bauticé, pero yo no sabía lo que estaba haciendo. A mí me dijeron que si me quería bautizar, yo dije que sí, y allá bajé a las aguas y ya no tenían claro. ¿Por qué? Porque la gran comisión no se hizo debidamente, no se les enseñó, no se les expuso bien el evangelio, no se les predicó bien. Entonces solamente como que de invitación en invitación: te invito a la iglesia, fui a la iglesia, me pareció bonito, bueno, y ahora te invito al bautismo, bueno, listo. Ya como un borreguito se deja llevar, pero no está entendiendo, no está captando. Y más si la persona, porque eso también es cierto, que hay personas que tienen un carácter débil, en donde hay gente que se deja manejar, mucha gente, o sea, no hablando en un contexto de iglesia, sino a la hora de la verdad. O sea, hay gente que tiene un carácter muy débil, y entonces esa gente que tiene un carácter débil, llegan los amigos borrachos: caminen a tomar, y la persona no es capaz de decir que no. Bueno, vamos, caminen, nos gasta, y la persona no es capaz de decir: no, ¿cuál que le gasto? Ni que nada, no, esa plata la tengo reservada para el arriendo. No, camine, me gasta. Bueno, camine, le gasto. Bueno, yo pago. Entonces hay gente que tiene un carácter así débil, y
terminan llegando a una iglesia y con un carácter así débil, pues son gente que camina y se bautiza. Bueno, sí, pero no entiende lo que está haciendo. O sea, es que ahí juegan muchos papeles, juegan y intervienen muchas cosas allí dentro del evangelismo. Por eso es que usted y yo, sea que sea débil el carácter de la persona, fuerte, mediano, lo que sea, si usted y yo le explicamos correctamente, tenemos la seguridad que la persona sabe lo que está haciendo. La persona sabe lo que está haciendo. No se bautizó porque tenga un carácter débil. Es que se le explicó, se le enseñó, se le mostró y la persona dijo que sí. Bueno, entonces ya tenemos la tranquilidad de que la persona está bajando las aguas porque sabe lo que está haciendo. Amén. Quiero que para terminar vayamos al versículo número 23. Dice aquí la palabra del Señor, de aquí de este mismo capítulo, sí. Dice la palabra del Señor. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Note que entonces el evangelismo no es predicar sanidad, ni prosperidad, ni milagro. Predique a Cristo crucificado. Predique la cruz de Cristo. Entonces nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos ciertamente es tropezadero, mas para los gentiles es una locura. Obviamente esos términos no los vaya a sacar en el evangelismo, porque ¿cómo así que judíos? Un tropezadero, y que para el gentil, ¿y quién es un gentil? Ya se lo expliqué que esos términos no se utilizan en el evangelismo, ¿no? Eso usted ya lo sabe porque ya está familiarizado. Pero algo que quiero que nos centremos acá es que el mensaje que debemos de predicar es a Cristo crucificado. Amén. Entonces hoy, partiendo de la gran comisión, aprendimos, se nos ensanchó el panorama de la gran comisión, ¿o no? Amén, ¿cierto que sí? Se nos amplió el panorama de la gran comisión. Ya como que no es solamente ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ya como que la hojita se nos amplió, se nos sumó más trabajo. Porque ahora hay que buscar la llenura del Espíritu Santo, poder del Espíritu Santo, investimiento del Espíritu Santo, señales, prodigios, liberaciones, milagros. Se nos amplió. No retenerle los pecados a nadie. Se nos amplió ser testigos en Judea, Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ser llenos, recibir el poder del Espíritu Santo. Se nos amplió, mi hermano. Predicar a Cristo, predicar la resurrección de Cristo. Entonces se nos amplió la gran comisión. Amén. Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra.